Como ya sabéis, la semana pasada concluimos el curso de escritura con IA. Si todavía no lo habéis visto o os falta algún capítulo, os lo dejaré completo aquí arriba. Yo por mi parte sigo trabajando en ese relato, así que antes de seguir con cosas como la maquetación o la ilustración, voy a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de otras cosas. Hoy he decidido meterme en un jardín importante al intentar traer luz a la pregunta, ¿la IA nos roba realmente a los artistas? Sé que esto preocupa a mucha gente y también he visto mucha desinformación en ese sentido, así que si queréis tener una visión más profunda de este tema, os recomiendo que veáis este vídeo. Ahora sí, tiro la intro y empezamos. Antes de empezar, debo aclarar que, pese a que este vídeo intenta aportar datos objetivos sobre este tema, también tiene mucha parte de mi visión personal sobre esta tecnología. Con esto aclarado, empecemos. Lo primero que tengo que decir es que la pregunta, o en muchos casos afirmación de que la IA nos está robando, viene asociada a otra pregunta, o también en muchos casos afirmación, que es que la IA nos va a quitar el trabajo. Así que voy a intentar aclarar ambas cosas. En este vídeo de lo que voy a hablar es de si realmente la IA nos está robando, de qué manera lo hace, y esto cómo nos afecta a nosotros. Y en el próximo vídeo hablaremos de cuál es el futuro de nuestro trabajo una vez se instaure de manera categórica la inteligencia artificial. Para empezar el tema de si la IA nos roba o no, creo que lo mejor es entender de dónde sale esta tecnología. Ojo aquí, porque mis datos van a ser una versión simplificada de lo que ha pasado o está pasando. Si queréis una visión más científica y rigurosa sobre este tema, os recomiendo que sigáis el canal de .csv que lo explica muy bien. Así que, como decía, todo esto empieza con unos nerds en un laboratorio, con la hipótesis de que si se entrenaba la IA con un determinado tipo de arquitectura, esta sería capaz de reproducir imágenes similares. Básicamente, para que lo entendáis, que si yo a la IA le doy 1 millón de imágenes de gatos, la IA va a entender los patrones visuales de lo que realmente es un gato y entonces me va a poder generar todas las imágenes de gatos que yo le pida. Y esto multiplicado por todos los conceptos que os podáis echar a la cara. Entonces, si asumimos que también le hemos enseñado a la IA, con un proceso similar, el concepto de rojo, yo le puedo pedir a la IA un gato rojo y ella, como entiende ambos conceptos, me va a dar una imagen de un gato rojo, aunque yo en mi base de datos no tuviera ningún gato rojo. ¿Entendéis la idea, no? Entonces, ahora que entendemos cómo funciona la cosa, lo que hay que preguntarse es ¿de dónde narices sacaron estos nerds la cantidad ingente de imágenes que necesitaban para entrenar esta inteligencia artificial? Y la respuesta aquí es de bases de datos gratuitas que hay en Internet. Esta es la parte más confusa para mí porque no tengo muy claro quién hace estas librerías ni por qué las hacen. Pero creo que es importante señalar que estas librerías de imágenes no se crearon con la idea de entrenar una IA en mente. Es decir, ya existían las librerías de imágenes mucho antes de que la IA fuera siquiera una hipótesis. Por tanto, hay que entender que había alguien, que repito, no sé quién es, que estaba recopilando en bases de datos todas las imágenes de Internet que no estuvieran detrás de un paywall. Y esto debo asumir que es algo legal. Pero como digo, para mí esta es la parte más confusa y me gustaría tener más información de quién narices estaba haciendo esas bases de datos y por qué motivo. En cualquier caso, siguiendo con esta película, los nerds entrenaron a la IA con esas bases de datos y sacaron modelos de generación de imágenes como por ejemplo DALL-E, que es un modelo de OpenAI, que son los tíos que están detrás de ChatGPT. En este punto, el primer DALL-E era un truño desde el punto de vista artístico. Sin embargo, desde el punto de vista científico fue todo un éxito porque demostró que esa hipótesis realmente era correcta. Entonces tenemos que desde el punto de vista artístico no llamó nada la atención, porque obviamente lo que hacía este modelo era inusable, no se podía usar desde un punto de vista ni profesional, ni siquiera como boceto, nada, o sea, era terrible. Pero, digo, desde el punto de vista científico, sí que era interesante porque abría la puerta a poder seguir entrenando esos modelos con el mismo tipo de tecnología. Así que se le dio más caña al modelo, se usaron muchas más imágenes de estas librerías mágicas que hay en Internet y de este modo pues llegamos a modelos como por ejemplo DALL-E 2, que pese a no ser perfecto sí que subía la apuesta. De este modo pasamos de borrón indistinguible a boceto mal hecho. Pero en este punto en la historia es donde todo cambia. ¿Y por qué? Porque es cuando ya empiezan a aparecer los primeros modelos open source, o de código abierto. Y este es un factor fundamental. Como digo, todo esto está muy simplificado para que lo podáis entender mejor, pero si queréis datos más exactos podéis ir al canal de .csv que os lo va a explicar mejor. Sigamos pues.
Stable Diffusion es un nombre que os tendría que sonar a todos. Y si no suena, buscadlo porque va a ser nuestro protagonista en lo que queda de vídeo. Pero como necesito que me sigáis el hilo, os lo voy a resumir. Este modelo lo crea una compañía que se llama Stability y, como he dicho antes, es de código abierto. ¿Y qué significa que sea de código abierto? Pues significa que a diferencia de todos los otros modelos, este es 100% gratuito y lo puedes utilizar localmente en tu ordenador si dispones de una gráfica lo suficientemente potente. Y esto es lo que marcó la revolución de las imágenes por inteligencia artificial. A diferencia de todas las otras compañías, como por ejemplo OpenAI, Adobe o Google, o incluso todas estas webs que os permiten generar imágenes, que dicho sea de paso, todas esas webs se basan en la arquitectura de Stable Diffusion, porque es lo que están corriendo por detrás. Este modelo, el de Stable Diffusion, carece de sesgos y de todas esas barreras que les ponen las otras compañías, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa con Stable Diffusion porque no tiene esos filtros, aunque obviamente también, según el interfaz que utilices, puedes habilitar o no esos filtros. Pero la diferencia con los modelos, digamos, de otras compañías es que en el caso de Stable Diffusion la responsabilidad recae sobre ti. No es que haya venido una compañía a decidir por ti lo que puedes o no puedes hacer. Y eso obviamente nos da mucha libertad, pero también pone la responsabilidad de lo que hacemos en nuestras manos. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, ahora que ya tenemos clara un poquito la historia de todo esto. ¿Nos está robando la IA o no? Pues aquí la respuesta, como siempre, es depende. Depende de lo que entiendas por robar. Si lo que te estás preguntando es ¿la IA está usando imágenes mías para aprender? Entonces la respuesta es probablemente sí. Nuevamente, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que la IA no va a buscar tus imágenes. No es que diga, oye, necesito imágenes de gatos y se vaya a buscar ella imágenes de gatos para inspirarse como puedes hacer tú cuando vas a Pinterest. Eso no es lo que sucede. Existen, como he dicho, esas librerías de imágenes que es con lo que la entrena. Por otra parte, yo he dicho que estas librerías son gratuitas, no tengo muy claro que estas librerías sean gratuitas o no. Entiendo que sí por la naturaleza de estas librerías. Básicamente es alguien que se ha scrapeado internet y todo lo que tenía .png o .jpg lo ha metido en una base de datos y eso es lo que está entregando. Como no le pertenecen esas imágenes, entiendo que no tendrá la cara dura de venderlo. Si lo hiciera, pues eso es otro tema. Nuevamente, sigue sin ser un problema de la persona que entrena la IA, es de la persona que vende la base de datos. Es un tema muy chungo, del que tengo pocos datos, así que no quiero meterme mucho en ese jardín. En cualquier caso, lo que quiero decir es que el que hace las bases de datos y el que usa las bases de datos son dos cosas completamente diferentes. Si bien es cierto que ahora hay ciertas compañías de IA que crean sus propias bases de datos. Un caso, por ejemplo, es el de Adobe, que entrenó Firefly, que es un modelo de inteligencia artificial con imágenes que tenían en Adobe Stock. Es decir, son imágenes que son del propio Adobe, que Adobe tiene la licencia, también tuvieron follón por ello, pero bueno, son imágenes que Adobe tiene la licencia y ha entrenado su IA con esas imágenes de los cuales tiene la licencia. Ahora está pasando 3/4 de lo mismo con Meta, ¿no? Publicas en mis redes sociales, yo lo que tengo en mis redes sociales entreno a mi IA. Ya no me voy a buscar más allá de internet, sino que me quedo con lo mío. Nuevamente, también ha habido polémica con eso. Así que bueno, hay que entender, hay ciertas compañías que ya empiezan a crear sus bases de datos, y eso hay que verlo por ahí, y hay otras compañías que usan esas bases de datos, digamos, públicas. Pero bueno, vamos a asumir que dentro de ese paquete de imágenes que usa la IA, que ya sabemos que son millones o trillones o un huevo, básicamente, hay imágenes tuyas, ¿no? Así que lo que yo me pregunto en este punto es, bueno, vale, la IA está entrenándose con imágenes mías, entonces, ¿qué me está robando realmente? Es decir, cuando una IA se entrena con una imagen mía, ¿qué me está robando? Entonces aquí hay que entender varias cosas. Como he dicho al principio, la IA se entrena por conceptos. Es decir, puede entender conceptos, por ejemplo, técnicas de ilustración. Entonces puede entender lo que significa una acuarela, lo que significa una pintura al óleo, lo que significa una obra digital, lo que significa una obra hecha con témperas o con lápiz o con tinta, etc. Claro, realmente que aprenda esos conceptos, por mucho que lo aprenda con una ilustración mía, a mí no me está robando nada, porque desde un primer momento yo no poseo los derechos de esas técnicas. Por otra parte, puedo aprender otro tipo de conceptos más básicos, como por ejemplo cabeza, como por ejemplo mano, como armadura, gato, casa, etc. Todos esos conceptos nuevamente los puedo aprender de ilustraciones mías, pero siguen sin ser míos. Es decir, yo no poseo el concepto de gato, no tengo la patente del concepto de gato, ni del de cabeza, ni nada. Puedo usarlos en ilustraciones, pero no poseo ese concepto. Por lo tanto, nuevamente, tampoco hay nada por lo que yo me pueda quejar ahí. Entonces, claro, siguiendo esta línea de pensamiento,
me puede robar realmente la IA? Y la verdad es que sí, como hemos dicho, la IA aprende por patrones. Y lo que hay que preguntarse es, ¿existen patrones que sean propios de un artista? Y sí que existen patrones que sean propios de un artista, y es lo que llamamos el estilo. Y es en este punto en el que yo creo que está el verdadero problema. Aún así, desde mi punto de vista, es un problema a medias. Pero creo que es donde tendríamos que poner el foco. El estilo en general es un tema muy complejo. Los que seguís este canal desde el principio ya sabéis que yo hice una serie de vídeos hablando del estilo, de cómo podías sacar tu propio estilo, etc. Por lo tanto, sabéis que yo he tocado bastante este tema y dentro de estos vídeos una cosa que decía es que era un poco estúpido el intentar copiar el estilo de una persona. Básicamente porque esa persona a la que tú le estás copiando el estilo, lo más probable es que sea más conocida que tú, porque si no, no le estarías copiando el estilo. Entonces, si esa persona es más conocida que tú y tú sacas obra con el estilo de esa persona, la gente va a pensar en la otra persona y no pensar en ti. Tú como artista obviamente puedes basarte o intentar entender el proceso de trabajo de esa otra persona, pero luego tienes que sacar tu propio camino, tu, digamos, estilo más individual, lo que realmente te defina a ti mismo, ¿no? Que no necesites firmar una obra para que la gente sepa que es tuya. Creo que esa al final es la función de todo artista y eso aplica tanto si usas inteligencia artificial como si no la usas. Lo que quieres como artista, si realmente quieres estar en este mundo, es diferenciarte del resto por lo que sea, por los temas que tocas, por la manera que dibujas, por lo que sea, pero necesitas abrazar cierta individualidad que es lo que te da valor a ti como artista. Sin embargo, vamos a suponer que estamos ante personas que lo de la individualidad y lo del crecimiento como artista les importa bien poco, y que lo único que quieren es hacer arte con tu estilo. En este caso yo veo varios escenarios posibles y cada uno tiene una respuesta por mi parte, es decir, cada uno lo veo de una determinada manera. El primer caso que veo, que es para mí el menos grave, es pues un fan, ¿no? Pues tienes un fan que le gusta mucho tu estilo, ha encontrado un modelo por internet o lo ha creado él mismo, porque realmente tú también puedes crear estos modelos, digamos, entrenándolos con un set de imágenes, eso se puede hacer también. Por lo tanto, a lo mejor ha entrenado una IA con un montón de imágenes tuyas y pues tiene una IA que usa tu estilo. Y luego él genera imágenes con esa IA y las va publicando en sus redes sociales. Sin monetizar nada, esto hay que aclararlo. Porque yo creo que aquí este es el punto importante. En ese caso, ¿me molesta o no me molesta? No me molesta, pero del mismo modo que también hay gente que utiliza mis ilustraciones para contar cosas. Por ejemplo, yo he hecho muchas cosas de Mistborn o de Lovecraft y tal, y sé que hay gente que para ilustrar pues vídeos o cuestiones sobre estos temas han utilizado mis ilustraciones. Pues a veces, en este caso, me han preguntado, oye, ¿puedo utilizar tu ilustración para esto? Yo les he dicho, sí, sin problema, pero mencióname. Y entonces ellos me mencionan y usan mi ilustración para eso. Pues del mismo modo, si ellos me dijeran, oye, he creado una IA que usa tu estilo, ¿te importa que la use para, yo qué sé, hacer contenido para mí de esto? Va a ser gratuito, simplemente tal. Yo les puedo decir, bueno, vale, sí, pero mencióname. En ese sentido yo no tendría mucho más problema con eso. Entonces, escalemos un poco, ¿no? Ahora este tío, bueno, este fan, no solo está haciendo esas obras, sino que encima las está vendiendo. Claro, aquí ya hay un problema porque ya hay dinero de por medio. Y cuando hay dinero de por medio es cuando empiezan los problemas. Entonces, ¿en este punto me molestaría? Pues depende. Es decir, si este tío me viene de cara y me dice, oye, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer estas ilustraciones con tu estilo, con una IA, y las voy a vender. Pero te voy a dar el X% de lo que saque. Es decir, yo qué sé, te voy a dar el 40% de los beneficios que saque vendiendo esto, simplemente por el hecho de dejarme usar tu estilo. Pues no me parecería mal. Realmente es una transacción en este caso, tú estás como subcontratando tu estilo y en lugar de hacerlo tú, pues hay una máquina que lo hace por ti, ¿no? Y el otro va haciendo esto. Bueno, y además si te menciona y tal, hay un acuerdo ahí, no hay ningún problema. El problema vendría cuando este tío hiciera eso sin decirme a mí nada, y está, digamos, ganando dinero a mis expensas, es decir, a la expensa de mi estilo, sin que yo sepa nada de eso. Ahí yo creo que ahí sí que está el problema. En este caso, si yo me enterara de que esto sucede, pues iría a hablar con esa persona y le diría, en primer lugar, que volvamos al acuerdo que decíamos al principio, oye, vamos a compartir los beneficios de esto que estás haciendo, o si el tío se cierra en banda y dice que no, pues entonces ahí sí que intentaríamos cerrar eso, ¿no? Es decir, deja de usar mi estilo sin mi consentimiento. En este sentido sí que creo que el estilo es algo que pertenece al artista. Pero como veis no es un problema tanto con la tecnología, sino con las decisiones personales de alguien. Y luego tenemos el caso que para mí sería el más flagrante, que es cuando esto lo hace una compañía. Vamos a poner un ejemplo. Tú trabajas en Ubisoft, ¿no? Y has hecho, yo qué sé,
3, 4, 5 videojuegos para Ubisoft. Y por lo tanto has producido mucha obra, que esa obra se la quedó Ubisoft, obviamente, porque si has hecho con Separt o paisajes o lo que sea que hayas hecho con Ubisoft, Ubisoft tendrá todas esas imágenes que serán, pues, con los derechos los tendrá Ubisoft, aparte de que los hayas hecho tú. Entonces, ¿qué puede hacer Ubisoft con todo esto? Pues Ubisoft lo que puede hacer es entrenar su propio modelo de IA, que es un modelo que no estaría público, pero sin embargo se quedaría interno en la compañía. Entonces Ubisoft podría hacer obra con tu estilo sin necesitarte a ti. Y esto, claro, si Ubisoft te paga, lo que decíamos, te paga unos derechos por tener en su base de datos tus obras, entonces no hay problema. Pero muchas veces, por ejemplo, esto en la música se ha hablado mucho de que lo que están haciendo muchas discográficas es cogen a un tipo que no lo conoce ni Dios, le pagan un contratillo normal y lo intentan subir a estrella, o como mínimo que lo conozca la gente, ¿no? Bueno, hasta aquí bien, ¿no? El tipo va bien, digamos que funciona. Pues este tipo le hacen un segundo contrato. En este segundo contrato le pagan un montón, pero hay una cláusula que dice que el tío está cediendo sus derechos de voz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue el tercer contrato, ese tercer contrato le pagan la mitad o menos. Y le dicen, mira, esto es lo que hay. Si tú no firmas el contrato y no aceptas estas condiciones, vamos a seguir haciendo discos tuyos porque tenemos tus derechos de voz y por ende podemos seguir haciendo discos tuyos sin ti. Claro, ahí es donde está el problema y realmente creo que realmente el verdadero problema de la inteligencia artificial es en estos casos. Así que no me preocupa tanto la tecnología en general, sino las malas prácticas de ciertas compañías. Dicho esto, ¿qué podemos hacer entonces? Lo primero es respirar hondo y tomarnos este tema con perspectiva. En mi opinión, lo más importante a estas alturas es asumir que la IA está aquí para quedarse. Y eso es así, nos guste o no nos guste. Por otra parte, también hay que asumir el hecho de que no existe un escenario donde la IA vaya a desaparecer mágicamente por el hecho de utilizar una app o un programa. Ese escenario es tan plausible como el hecho de poder llegar a un reino mágico cruzando un armario. La IA se queda. Punto. Es lo que hay y en lugar de querer luchar contra lo inevitable, lo que hay que hacer es prepararnos para ese futuro que se viene. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, pues si has leído El arte de la guerra, sabes que lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo y conocer a tu enemigo. Lo de conocerte a ti mismo, en principio, como artista, deberías ya venir conocido de casa, porque si no, no ha lugar ninguna de las preocupaciones que tienes con la inteligencia artificial. Quiero decir, tienes que conocerte, saber qué es lo que quieres como artista, qué es lo que quieres conseguir, hacia dónde va tu obra. Todo esto lo tienes que saber. Así que yo voy a asumir que lo sabes y seguir con el siguiente punto, que es realmente cómo conocer a nuestro enemigo, ¿no? Y lo de enemigo lo pongo entre comillas porque para mí la IA no es un enemigo realmente. Pero bueno, como sé que es el sentir de mucha gente, voy a asumir que sí que es el enemigo, ¿no? Si es el enemigo, úsalo. Prueba, experimenta, juega. Intenta ir a todos los portales que pueda de inteligencia artificial, a ver cuáles son los puntos fuertes, puntos débiles, que tiene un montón de puntos débiles la inteligencia artificial. Así que juega, experimenta, trabaja con eso. Prueba lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, dónde llega, dónde no llega y sobre todo intenta introducirlos poco a poco en tu flujo de trabajo. Yo creo que la experimentación es la base de cualquier artista, es decir, todos tenemos que experimentar cada día intentando hacer cosas nuevas, intentando ver hacia dónde podemos llevar nuestro arte. Yo en mi caso, cuando salió la inteligencia artificial, lo primero que hice fue aprender Photobashi. ¿Por qué? Porque veía, por lo que había visto de esta tecnología, que tampoco lo había tocado mucho, que era el flujo de trabajo que mejor permitía adaptar la inteligencia artificial, ¿no? Así que cogí un curso de photobashing, aprendí photobashing desde cero y ahora puedo hacer cosas como estas. Y hay que tener en cuenta una cosa, todas estas ilustraciones que os estoy enseñando no están hechas 100% con inteligencia artificial, forman parte de un proceso, es decir, la IA me ha pasado ciertas imágenes y yo he trabajado por encima. En algunos casos he hecho yo más que la IA, en otros casos he hecho más la IA que yo, pero en cualquier caso todo responde a mi visión como artista. Todo responde a un boceto inicial, a una idea, a un concepto que yo tenía y que luego he desarrollado, pues ya os digo, utilizando esa tecnología dentro de un flujo de trabajo que es mío y personal. Lo he dicho muchas veces en este canal y no me voy a cansar de repetirlo, la IA es solo una herramienta. Por sí sola no vale nada. Así que si le dais una oportunidad y trabajáis con ella y jugáis con ella, estoy convencido de que vais a encontrar un montón de posibilidades para usarla. No hace falta que la uséis como la usa todo el mundo. No hace falta que sea, pues hago un prompt y me da una imagen y eso lo publico. ¿Eso qué mierdas es? Eso no es hacer arte ni es hacer nada. Es, hostia, pongo un prompt, me da una imagen, vale, con esta imagen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajarla? ¿Cómo puedo recortarla? ¿Qué parte me quedo? ¿Qué parte no me quedo? ¿O voy a hacer un collage o no? O este tipo de cosas es lo que realmente significa hacer arte. No escribo un prompt, me da una cosa y te la entrego. Esto no es hacer arte.
Entonces, claro, tenéis que ver la IA como parte de un proceso. Eso es muy importante. Así que creo que lo mejor que podemos hacer como comunidad, como artistas, es aprender esta tecnología, entender cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, aprender cuáles son las buenas prácticas que se pueden hacer con esta tecnología, cómo se puede modificar de manera positiva y de manera que realmente nos ayude en nuestra creatividad a utilizar esta tecnología y sobre todo identificar las prácticas negativas y cuando veamos que alguien usa ese tipo de prácticas condenarlo y decir, oye, aquí estás haciendo un mal uso de esta tecnología. Porque obviamente, como todo, se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. Y cuando se utiliza mal es cuando hay que denunciarlo. Así que para mí, y ya para ir acabando, creo que el tema aquí no es tanto condenar la tecnología en general, sino condenar las malas prácticas que personas, individuos con nombres y apellidos, o compañías con nombres y apellidos, hacen. Entonces, esas malas prácticas es lo que tenemos que denunciar, no tanto la tecnología en general. Que la tecnología lo hace posible, por supuesto, pero también es verdad que no nos tenemos que quitar la responsabilidad individual. Es decir, que algo sea posible, hacer, digamos, imágenes comprometidas con inteligencia artificial es posible y es más fácil que hacerlo con Photoshop. Nuevamente, con Photoshop también se puede hacer. Y es igual de denunciable si lo haces con Photoshop o lo haces con IA. La responsabilidad recae en el individuo y es eso lo que tenemos que perseguir y denunciar. Las malas prácticas y la gente que hace esas malas prácticas. En lugar de quejarnos e intentar evitar una tecnología que ya está aquí y se va a quedar. Entonces, lo único que digo es, entendamos bien esta tecnología, aceptémosla, pero también persigamos las malas prácticas que se pueden hacer con esta tecnología, que por supuesto las hay. En fin, como he dicho, en el próximo vídeo hablaremos de cómo esto afecta a nuestro trabajo. Hasta entonces, ya sabéis, suscribiros, darle a like y comentar lo que queráis, ya sea pues para expresar vuestra opinión, para preguntarme, lo que sea, sabéis que son bienvenidos siempre vuestros comentarios. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.